Bienvenidos a una nueva clase de Aula Abierta. Este espacio es de matemáticas para la escuela secundaria. La necesidad de orientarse llevó a las personas desde los tiempos remotos a confeccionar mapas y cartas geográficas y a relacionar puntos de superficies mediante los números. En la última clase te contamos cómo surgió el plano cartesiano para poder ubicar estos puntos. Todo comenzó en el techo de la habitación de René Descartes, con la posición y la caminata de una mosca. ¿Te acordás? Teníamos que medir la distancia de la mosca a dos planos perpendiculares entre sí, las paredes de la habitación de René Descartes. Algunos años después comenzaron a estudiar este plano cartesiano, a ponerle nombres, ¿sí? Y fue extendido, se extendió el plano a 4 cuadrantes. El techo de la habitación es el primer cuadrante, imagínatelo así. Pero después aparecieron otros 3 cuadrantes para poder representar también a los números negativos. En la clase de hoy vamos a trabajar con el plano cartesiano, vamos a conocer sus componentes y vamos a aprender a localizar puntos. No te pierdas el desarrollo de esta clase porque vamos a ubicar las casas de los amigos de Musa Hipotenusa, nuestra amiga. Vamos al desarrollo. Observen el eje de coordenadas cartesianas. Este gráfico representa una situación, pero antes de contarte, vamos a recordar cómo se llaman los componentes del plano cartesiano. Tenemos el eje horizontal, que se llama eje de abscisas o el eje de las X, y tenemos el eje vertical, que se llama eje Y o eje de ordenadas. Hay un punto muy importante en este gráfico que es la intersección, el punto de intersección del eje X y el eje Y. Tiene un nombre, se llama origen de coordenadas y se toma como referencia ese punto para la ubicación de todos los demás. Ustedes van a observar que en el origen de coordenadas está la casa de nuestra amiga Musa Hipotenusa. Este plano representa entonces dónde vive Musa y vamos a tomar su casa como referencia para conocer qué tan lejos viven sus amigos, ¿sí? Vamos a comenzar el juego, es un juego en línea, en la placa vas a ver la dirección para poder seguir jugando. Aparece ahora en pantalla la casa de Rubén Pitagorito. Para ubicarla tenemos que ver la distancia al origen de coordenada para las X. Vamos a contar las cuadras, aquí en el eje se nota bien que tenemos 9 cuadras para X, 9 cuadras de distancia de la casa de Musa. Cargamos el 9 para el eje de las X y vamos a contar ahora a cuántas cuadras del origen de coordenadas para el valor de Y está la casa de Rubén Pitagorito. Tenemos que contar en el eje Y. Arrancamos en 0 y en total tenemos 4 cuadras. 9 cuadras para el eje X, 4 cuadras para el eje Y. Podemos chequear si hallamos las coordenadas correctas y sí, el sistema nos avisa que esa es la coordenada de la casa de Rubén Pitagorito. Vamos a localizar ahora la casa de Roque Rombito. Observen que aparece en otro cuadrante, ¿sí? Tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, donde está la casa de Roque Rombito. ¿Qué sucede en este cuadrante? En relación a la casa de Musa tenemos que retroceder en el eje X y tenemos que retroceder en el eje Y. ¿Cómo hacemos para representar con los números este retroceder? Seguramente estás pensando en el signo menos, ¿sí? Este cuadrante va a tener valores negativos para X y para Y. Entonces, vamos a verificar la dirección de la casa de Roque Rombito. Tenemos menos 7 cuadras. Tenemos que retroceder de la casa de Musa menos 7. Y con respecto a Y, tenemos que retroceder en total también 7 cuadras. Menos 7, valor para Y. Vamos a chequear
si hallamos la dirección correcta, efectivamente. Por último, vamos a encontrar también la dirección de la casa de Tito Tangente. La casa está ubicada en el cuarto cuadrante, ¿sí? Tenemos un valor positivo para X y un valor negativo para Y. Contemos las cuadras. Para X tenemos en total 10 cuadras. Vamos a cargar y ahora vamos a contar el valor para Y. Hay que retroceder de la casa de Musa hipotenusa un total de 9 cuadras. Chequeamos y efectivamente la casa de Tito Tangente está ubicada a 10 cuadras por el eje X y hay que retroceder 9 cuadras, o sea, a menos cuadras por el eje Y. Vamos a pasar ahora a otra actividad, también con el plano cartesiano. Vamos a analizar una situación cotidiana común para todos. Escuchá con atención. Nuestra amiga Musa hipotenusa va al almacén a comprar yerba. Se detiene en el almacén, hace su compra y después regresa a su casa. Pero en el camino para en el kiosco para comprar algunas golosinas. Ahí sí retoma el camino de regreso y llega hasta su hogar. Vamos a observar el gráfico en la pantalla para identificar que la línea que aparece en el eje cartesiano representa el recorrido de Musa hipotenusa. En el eje de las X tenemos el tiempo que duró esta tarea de hacer el mandado. Y en el eje de las Y tenemos la cantidad de cuadras que iba caminando Musa en su recorrido. Lo que vamos a hacer ahora es analizar esta situación a través de hacerle preguntas al gráfico. Vamos a preguntar, por ejemplo, a este gráfico, para encontrar respuestas allí, ¿cuánto tiempo estuvo Musa hipotenusa fuera de su casa? Es muy fácil, vamos a mirar el eje X. Aquí tenemos el origen de coordenadas, cuando todavía no comenzaba la acción. Tiempo 0 y Musa en su casa. Y cuando regresa Musa nuevamente a su casa, transcurrieron en total 30 minutos. O sea que esta acción duró un total de 30 minutos. Vamos a hacer otra pregunta. ¿A cuántas cuadras de la casa de nuestra amiga se encuentra el almacén? Para encontrar estas respuestas tenemos que mirar el eje de las Y. Y vamos a descubrir que el almacén se encuentra a 4 cuadras de la casa de Musa. También podemos ver que ella caminó directamente al almacén. Vamos a preguntar ahora cuánto tiempo estuvo Musa en el almacén para realizar la compra de la yerba. Observen el gráfico. Musa llegó al almacén en el minuto 5 después de haber salido de su casa. Se detuvo, aquí lo vemos por la función que permanece constante, ¿sí? No hubo recorrido, pero sí, por supuesto, pasó tiempo. Hasta el minuto 15 estuvo en el almacén. Entonces, en total, 10 minutos demoró para comprar la yerba. Vamos a preguntar ahora a este gráfico también para observar a cuántas cuadras del almacén queda el kiosco donde Musa paró a comprar golosinas. Vamos a mirar el gráfico. Aquí, después de comprar la yerba, vemos que Musa retomó el camino de regreso. Pero, nuevamente, en el minuto 17 se detuvo. Es obvio que allí encontró el kiosco. Entonces, ya tenemos que la distancia del almacén al kiosco es de exactamente 1 cuadra. ¿Se dan cuenta toda la información que podemos encontrar en un gráfico de una acción sencilla, ¿sí? Que se convierte en una función? Otra pregunta que podríamos hacer, por ejemplo, pero ya dejo para que investigues, es si Musa tardó más para ir al almacén o tardó más en su regreso. A simple vista podemos ver que el regreso de Musa fue más lento. Seguramente se encontró con algún amigo y venían conversando. Por eso el regreso demoró algunos minutos más. Como habrán podido observar, las funciones están presentes en situaciones cotidianas, en situaciones que nos pasa a todos. Hacer un mandado es una acción sencilla y simple para entender este plano cartesiano. Por ejemplo, cuando hacemos un recorrido en colectivo, ¿sí? El combustible que se gasta va a estar en función de la distancia que recorre el colectivo o de la velocidad.
los impuestos que tenemos que pagar están en función de nuestros ingresos. Y así muchísimos ejemplos más. Llegamos al final de la clase. Pasemos juntos a la conclusión. En la clase de hoy trabajamos con el plano cartesiano. Conocimos sus componentes, el eje de abscisas, eje X, el eje de ordenadas, eje Y, y pudimos localizar las casas de los amigos de Musa y Hipotenusa tomando como referencia su propia casa. Además también pudimos analizar una situación cotidiana como fue el mandado que realizó nuestra amiga hasta el almacén. Llegó la hora de hacer una actividad. Hoy vamos a hacer un juego matemático. Calculemos. Para resolver esta actividad vas a necesitar hojas, papel cuadriculado y lápiz. Pueden jugar 2 jugadores y antes de que comience el juego vas a tener que dibujar 2 cuadrados con 10 por 10 casillas cada uno en la hoja cuadriculada. Una vez que tengas los cuadrados, vamos a asignarle letras a cada una de las filas, de la A a la J, y números a cada una de las columnas, del 1 al 10. Ya tenés los cuadros, vamos a jugar entonces a la guerra naval. En uno de los cuadrados vas a ubicar tu flota y en el otro cuadrado vas a marcar los disparos que realizás a la flota de tu compañero. Te vas a divertir mucho con este juego, hay muchas variantes en la red, vas a poder bajar otras variantes o jugar virtualmente. Y si querés trabajar o jugar con papel, pregúntale a cualquier adulto de tu familia que seguro alguna vez jugó a la guerra naval. Llegamos al final de la clase, pero no te muevas de ahí porque viene la profe Silvana con un tema muy importante, difusión. Hasta la próxima clase de matemáticas.